educativo que van a aplicar durante sus pasantías. Esta clase igual la vamos a ver en quinto año, pero igual que lo vayamos detectando qué fallas tenemos para que cuando la vuelva a dar, hayamos conseguido eso. Vamos a empezar con unos conceptos básicos. Un indicador es una medida que señala el estado de desempeño o evolución de un fenómeno, ¿sí? A menudo se presenta con una relación de datos. Por otra parte, un índice, porque si ven el tema de indicadores, un índice es un tipo específico de indicador, que generalmente es numérico y compuesto y que agrupa múltiples variables en un solo valor. Por ejemplo, y saber qué vale Ignacio, ¿cuál sería un índice que utilizamos mucho? Bueno, utilizan las personas de ese ejercicio. El índice de masa corporal. Son dos valores agrupados en un índice, ¿sí? Y que nos dan una relación. ¿Qué son variables? Son personas por investigación. Las características o cualidades de cada sujeto que varían de uno a otro, por eso se llaman variables. ¿Cómo se clasifican los indicadores de salud bucal? Son dos grandes grupos. Indicadores operacionales porque van a medir el desempeño de la consulta, el rendimiento de los odontólogos en ese servicio, y los indicadores epidemiológicos que miden la salud en la población, como estábamos comentando, tasas, proporciones, razones y en este caso índices. Pasemos a lo que son los indicadores operacionales como tal. Ya lo habíamos dicho que son medidas que permiten evaluar el desempeño del servicio odontológico y que tienen un estándar definido. Esto es importante. O sea, ya tenemos los valores o las normas para esos indicadores. Y en base a los resultados que obtengamos y lo que está establecido, vamos a saber qué tan bien se desempeña ese servicio o qué tan mal lo hace. En los servicios públicos, los datos se obtienen a partir de la historia odontológica, la historia clínica, que es el DCP-01, el DCP-02, que es la hoja de registro diario, ese que llenaba en el módulo, el consolidado mensual de actividades, los DCP-04 y la EPI-15 o ficha epidemiológica. Estas se las coloco en rojo, ¿por qué? Porque la mayoría de los servicios públicos no se llena historia en el registro diario, pero todos los datos se resumen en el consolidado mensual de actividades, que a su vez lleva integrado la ficha epidemiológica. Este es el consolidado mensual, tomen asiento, retiro, pasen, que se utiliza en los servicios públicos de nuestro país, que está diseñado por el Ministerio del Poder Popular para la salud, en este caso el Programa Nacional de Salud Bucal. Creo que aquí, bueno, no se lee muy bien el libro. Aquí está, vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo importante del DSP-04? Eso es una de las fallas que detectamos en la presentación de los informes de pasantías, que no conocían este formato. Y si ustedes lo llenan bien, van a poder sacar todos los cálculos que voy a presentar a continuación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la cantidad de días trabajados por odontólogos, el municipio, el estado, quién es el responsable de hacerlo, y se llenan o se plasman ahí todos los datos importantes de nuestra consulta. ¿Cuántos ingresos? ¿Cuántas sucesivas? ¿Cuántas altas? ¿Cuántas exodoncias? ¿Cuántas vecinas? Toda esa información va recibida en el DSP-04. La planilla o la ficha epidemiológica es esta. Va junto al DSP-04, la parte inferior. ¿Y cuál creen ustedes que es la importancia del registro epidemiológico? Porque esto, en la presentación de las pasantías, todo el mundo lo multiplicó. O sea, la planilla la cortaron hasta donde decía referidos y se olvidaron de ella. Y aquí hay datos importantes, como por ejemplo la mortalidad dentaria por enfermedad periodontal, por caries, que son extracciones que se realizan. Recuerdo cuando hablamos de mortalidad del diente que se extrae, ¿sí? Porque estamos hablando de dientes. Registramos las caries dentales, enfermedad periodontal, maloclusiones, traumatismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene una norma dada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la principal causa de morbilidad dental en la población? ¿Y cuál sería la segunda? ¿Cuál creen ustedes? Enfermedad periodontal, pero resulta que todos sus compañeros en pasantías colocaron que la segunda era maloclusiones y enfermedad periodontal la colocaron de última porque nunca llevaron este registro. Entonces,
total, él de una vez hace el cálculo. Pero tiene que calcular. Ahora vamos con el instrumento programado. Este es lo más tedioso y donde la mayoría de ustedes se caen porque saben sacar ese cálculo. ¿Qué es el instrumento programado? Es un indicador que nos permite determinar la oferta máxima de atención en condiciones ideales. O sea, qué tantos pacientes podemos atender nosotros en esa consulta. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la siguiente fórmula: el total de horas del turno por el total de días hábiles que se trabajó en ese mes, en este caso durante el periodo de pasantías de ustedes son 90 días, y el número de odontólogos del servicio. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos calcular este instrumento programado en el módulo, ¿cuál creen ustedes que sería el total de horas? ¿Cuántas horas son? 3 horas. ¿Sí? En este caso yo les coloqué un ejemplo de un servicio público. ¿Y por qué dice 6 horas? Y esto es importante aclarar. Los horarios asistenciales son de 6 horas. Los servicios trabajan de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de 1 de la tarde a 7 de la noche. Son 6 horas establecidas. Que el odontólogo va 2, que nosotros trabajamos 3, que el servicio trabaja de 10 a 12 nada más, pero el horario establecido por la Corporación de Salud, en este caso el Estado, es de 6 horas. Y eso es a nivel mundial, horarios asistenciales de 6 horas. Si tomamos el mes de septiembre, como ejemplo, tuvo 22 días hábiles, por eso el cálculo es por 22, pero si en su servicio se fue algún día, la unidad no funcionó, nos fuimos a una misa, no sé, la actividad que había, entonces ese número de días va a disminuir porque son días hábiles, ¿sí? Y el total de odontólogos, que si tomamos en este caso los datos obtenidos, nos da un total de 132 horas efectivas de atención. Si en el servicio hay 2 odontólogos, pues serán más horas, será el doble. Si hay 3, y así sucesivamente, ¿sí? Aquí hay que resaltar: este es un instrumento que fue diseñado en base a condiciones ideales de los servicios. Volviendo al ejemplo del módulo, ¿sí? Ustedes, por lo menos en la guardia del martes en la tarde, creo que eran 18 estudiantes, ¿verdad? Y 2 odontólogos que estaban los profesores a cargo de la guardia. ¿Ustedes creen que si nosotros calculamos eso por 20 odontólogos nos va a dar un número real? Exactamente, tú lo acabas de decir. Este cálculo está diseñado, ¿por qué? Porque si yo tengo una clínica, supongamos un ejemplo de un consultorio privado, y tengo 3 unidades, ni por la mente se me va a pasar contratarlos a todos ellos si solo tengo 3 señores, ¿verdad? Porque son odontólogos que los tengo que pagar y que no están haciendo ningún trabajo. Anteriormente, en los servicios públicos, si había 2 odontólogos contratados, tenían que ir todos los días de 7 a 1 o de 1 a 7, y había tantas unidades como odontólogos disponibles estaban en el servicio. Pero ahora eso no es así. La mayoría de los odontólogos trabajan 2 días a la semana o 3 días a la semana. Entonces tenemos casos, por lo menos, vamos a ponerle un ejemplo, el del hospital. El servicio odontológico del hospital cuenta con 8 odontólogos en la parrilla y solo 1 unidad. Entonces, si nosotros realizamos ese cálculo allí, obviamente me va a dar un total ilógico de horas efectivas que no se van a cumplir porque solamente hay una unidad y el odontólogo va 1 vez por semana cada 15 días. Para efectos de la actividad que tienen que hacer luego, y eso no se lo coloqué aquí, pero ustedes todos están grabando, tengo que ver qué digo con esto que por ahí grabado, me van a calcular con la fórmula tal cual como está, pero vamos a sacar lo que vamos a llamar como instrumento programado sincerado, con el total de unidades que había disponibles en ese momento. Por lo que les digo, porque en la guardia del martes en la tarde eran 18, pero solamente creo que hay 6 unidades. Entonces el cálculo es imposible de determinarlo porque da 1000 y pico de horas, pero en esas horas, mientras Edwin tomaba café, estaban otras personas trabajando y él no podía cumplir, no se podía alcanzar el rendimiento ideal por no haber sido, ¿sí? Entonces vamos a calcular con la fórmula tal cual, pero también van a calcular en base al número de unidades. Y vamos a ver cuál es la diferencia, si cumplieron la cantidad de actividades programadas. Creo que para generar, o sea, siempre serían 6 horas, así, o si la sincerada también se sinceraría las horas de servicio. Exacto, recuerden que 6 horas esto es porque es lo que vamos a usar en los servicios públicos
dejan pasantías. Y ya les dije que los turnos asistenciales son de 6 horas. No hay turnos de más de 6 horas. Si el servicio trabaja mañana y tarde, es de 7 a 1 y de 1 a 7. A la 1 cambian los módulos y entran otros. Entonces, en el caso del módulo, no son 6 horas que ustedes trabajan, porque la guardia son 3, creo, o 4, no sé cuántas estén programadas en el horario. 4 de 2 a 6. De 1 a 5. Bueno, entonces van a calcular por 5 horas. ¿Sí? En ese. 5 horas por tantos días que vieron de guardias, por la cantidad de estudiantes que eran en la sección. Pero también vamos a hacer otro de 5 horas por tantos días que vieron de guardias, por la cantidad de unidades que estaban disponibles en ese momento. Ahora, con este instrumento programado que les dio 132 horas efectivas para este servicio, vamos a calcular el rendimiento de consultas por hora y de actividades por hora. El rendimiento de consultas por hora es la cantidad de consultas que se realizan en una hora de trabajo, una hora efectiva. Y la norma dice que son 2. Cuando hablamos de consulta, les quiero aclarar que es la cantidad de pacientes, ¿sí? Primeras y sucesivas. Lo que pasa es que si nos vamos aquí atrás al DSP-04, fíjense que debajo de género dice total de consultas, pero no dice total de pacientes en realidad. Porque después dice tipo de consultas y ahí es donde nos confundimos. Que las consultas son curativas, restaurativas, emergencias y preventivas. Pero cuando calculemos esto y hablemos del total de consultas, es el total de pacientes. Es decir, primeras y sucesivas. Entre el instrumento programado, que ya lo calculamos, y nos va a dar un valor. En este caso, para el ejemplo, tenemos que el total de pacientes fue de 145 en ese periodo estudiado, que fue el mes de septiembre, ¿sí? Que por eso nos dio 132 del instrumento programado. Quiere decir que este odontólogo vio la cantidad de un paciente por hora. Es un rendimiento muy bajo. Porque si vamos a la norma, tendría que haber visto por lo menos al día, 100 por 6 horas, 12 pacientes. ¿Sí? Luego tenemos el rendimiento de actividades por hora, la cantidad de extracciones, restauraciones, traqueotomías, endodoncias, que se realizan en una hora efectiva de trabajo. La norma es 3. O sea que cada paciente, en teoría, y eso por número, le tocaría 1 y media actividad. O de repente a un paciente le dice 2 resinas, pero a otro le dice 1 sola, a uno le dice 3 extracciones, a otro paciente no le realiza ninguna actividad porque fue solamente revisión. ¿Sí? Entonces, eso es un promedio que está establecido. Se obtiene a través del total de actividades entre el instrumento programado. En este caso, este odontólogo realizó 420 actividades, que es un promedio de 3,81 actividades por hora. Entonces, si nos ponemos a ver la relación entre una y otra, al principio dijimos, uy, que más trabaja, un solo paciente por hora. Pero si vemos la cantidad de actividades, podemos determinar que Edwin le hizo casi 4 procedimientos a cada paciente que vio por hora, ¿sí? Luego tenemos la concentración de consultas. Esto es una proporción entre las primeras consultas y el total de consultas, las consultas de tratamiento y las consultas de emergencia. ¿Cómo lo vamos a determinar? En este caso, el total de consultas, la concentración del total de consultas, utilizamos la siguiente fórmula. Primeras más sucesivas que dijimos que son los pacientes, ¿verdad? Entre la cantidad de primeras consultas que se dieron y vamos a obtener un valor. Teniendo el ejemplo, ¿sí? Fue un total de 145 pacientes y solo 29 primeras, que nos da una cantidad de 5 en la concentración de consultas. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese 5? María Fernanda, ¿dónde está? ¿Qué quiere decir ese 5? Que me diga se gana una galleta. Recetamos, Qué cómico. Y no, estamos determinando la relación entre primeras consultas, entre el total de consultas y las primeras. Entonces,
de cada 5 consultas que se realizaron, o 5 pacientes, uno fue por primera vez. Y ya de aquí podemos entender la cantidad de cálculos que podemos hacer a partir de esta ecuación. Porque yo pudiese decir entonces que eso es un servicio que no da de alta a los pacientes porque la mayoría eran sucesivos y no llegaban pacientes nuevos. ¿Sí? Y de ahí X cantidad de cálculos que pudiese sacar. Ahora, la concentración de consultas de tratamiento. Igual, casi todas son la misma fórmula porque es entre primeras consultas. Las consultas de tratamiento entre primeras, 117 entre 29 nos da 4. Y ya teniendo como ejemplo el anterior, ¿cómo podemos interpretar ese patrón? Exactamente, de cada 4 consultas de tratamiento, una era por primera vez y se corresponde con lo anterior. Fíjense que son pacientes sucesivos, no hay pacientes que vayan ingresando nuevos al servicio. Luego tenemos por último la concentración de consultas de emergencia, es la cantidad de emergencias entre primeras consultas. Si el valor es 2, y ya lo dijeron como una oración, como creo, ¿cómo interpretamos ese 2? Parece como cuando uno da catedral. De cada 2 una era por primera vez. De cada 2 consultas de emergencia, una era por primera vez. Pero estos ejemplos son ejemplos, vamos a decir, cercanos. En este caso para la clase. ¿Por qué? Porque buscamos valores que no den números enteros. O sea, no hay decimales. Pero llevándolo a la realidad, normalmente en las consultas de los servicios públicos, las emergencias son mucho menos que las primeras consultas. Entonces supongamos, que no hay luz por pasar allá a escribir, pero supongamos que volteamos esa cantidad y es 29 entre 58. ¿Quién tiene una calculadora ya en la mano? No estamos hablando de dólares, entonces no cuesta más el calculador. 0,5. Pues supongamos que es al revés. Es la misma fórmula, pero los datos están al revés y nos da 0,5. ¿Cómo pudiesen interpretar eso? Porque eso es lo que se les va a presentar en el informe de pasantía probablemente y que no van a saber decir qué significa. Porque aquí es muy fácil, de cada 2 emergencias una primera vez. Pero si es 0,5, de cada 0,5 emergencias y como existe media emergencia. ¿Ah? Sí, pero no lo pueden decir así. Entonces, ¿cuál sería la forma de interpretar ese resultado? Primero tenemos que llevarlo a números enteros para que lo entendamos mejor. Entonces, la relación sería que por cada 0,5 emergencias hay una primera vez. Pero como no existe 0,5 emergencias, lo llevamos al doble y sería por cada emergencia hay 2 primeras. Ven, es que es medio complicado de entender. Otra que podemos hacer es multiplicarlo por 100 y llevarlo a porcentaje. Y nos daría 50%. Entonces, la mitad de las primeras consultas fue una emergencia. O el 50% de las primeras consultas que se dieron fueron por emergencia. Y la relación sería una emergencia por cada 2 primeras consultas. Por eso es que se sacar los intereses y 0%. Sí, porque hubo notas de 0 incluso. Sí. Porque no se lo tomaron en serio. Sí, pero yo soy odontólogo y yo trabajo en un servicio público también y esos cálculos los tengo que hacer mensualmente. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes vayan a hacer pasantía, me pueden escribir, pueden mandar por Profe, pero ese hay que hacerlo en el módulo. No. Esto hay que hacerlo en el módulo con los datos del módulo y por eso ustedes llenaron un registro diario de actividades y un consolidado mensual. Virginia, que nunca hacía nada. Siempre le buscaba el consolidado. Si hacía algo importante, Sí, era la que me llevaba los chismes. y el café. Y el café. Bueno,
que hubo fueron por emergencia. Ahora, pasamos al siguiente indicador. ¿Tiene preguntas? Estoy intentando que entiendan esto por lo que les dije, porque esto es lo más fastidioso de ser del informe. Y que entiendan, y les repito, tienen que llenar bien el DSP-04, porque esos datos, los datos que vamos a utilizar aquí, se van a obtener de esa planilla. Y en la mayoría de los servicios incluso no se llenan. De 50 servicios que hay en el estado de Mérida, 5 pasaban estadística. Entonces pasaba mucho que decían, pero es que en mi servicio nunca se llenó eso. Bueno, pero a ustedes se les dio la planilla y el trabajo de ustedes es llenar mientras están allá. Porque la nota es de ustedes, pero todo lo que hacen es ganar su sueldo por la razón de salud. Pasamos ahora a las consultas por alta. Este nos permite conocer el número de consultas necesarias para dar de alta a un paciente. Y la norma es 4. ¿Alguien sabe por qué la norma es 4 consultas para dar de alta a un paciente? ¿O se lo imagina? ¿Por qué serán 4? ¿No? La segunda es de la segunda revisión. La tercera es de la tercera revisión y la cuarta tiene la cuarta. La última la mitad, sí. Porque son 4 cuadrantes. Se supone que yo debería trabajar como en pediatría. Bueno, no lo hice así cuando pasé por la odontopediatría. Era un cuadrante por consulta para el niño. Todavía. No, que el niño se cansa y toda la cosa, pero igual son 4 consultas y en 4 consultas deberían de dar de alta a ese paciente. En los servicios públicos pasa igual, de normas 4 consultas para dar de alta al paciente. ¿Cómo tenemos este indicador? Dividiendo el total de consultas, primeras y sucesivas, puede ser eso, el total de pacientes, entre la cantidad de pacientes que se dieron de alta. En este caso, seguimos con el total de consultas de 145, vimos que este servicio dio 27 pacientes de alta. El indicador nos arroja un valor de 5.37. Entonces, ¿cómo interpretamos ese 5.37? Son necesarias 5.37 consultas para pacientes de alta. O por cada 5.37 consultas se dio un paciente de alta. Porque puede ser que no todos los pacientes requieren eso. Pero es el promedio, ¿sí? Vamos ahora con el índice de admisión. ¿Ustedes sabían que no es admisión de verdad? Si ustedes buscan en el diccionario de la RAE dice admisión. ¿Sabían eso? Todos escribimos siempre admisión. Pero este índice de admisión no quiere decir admisión dental, no se refiere a eso, a la cantidad de desgaste que tengan los pacientes en los dientes. El desgaste de la consulta. O sea, es la cantidad de pacientes que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y nunca se dieron de alta. ¿Cómo lo vamos a calcular? Primeras consultas menos las altas, que quiere decir la cantidad de pacientes que ingresaron y no fueron dados de alta. Si yo ingresé 100 y di 25 altas, entonces el valor ahí será 75 pacientes que ingresaron en la consulta y no fueron dados de alta, entre la cantidad de primeras por 100, porque es un porcentaje, y tenemos este ejemplo. 29 primeras consultas menos 27 altas, entre 29 por 100 para expresarlo en un porcentaje, y nos da 6,89. ¿Qué quiere decir ese 6,89? Es la cantidad de pacientes que ingresaron y que no se dieron de alta. La norma es 0, o sea, todos los pacientes que ingresen deberían ser dados de alta. Y esto, para que lo entiendan mejor, en los servicios públicos siempre van ingresando pacientes nuevos. Pero imagínense que yo tengo un consultorio y estoy atendiendo a 5 pacientes que ingresaron y me voy del país. Entonces esos 5 pacientes yo no los debería dejar en el aire, deberían ser dados de alta. Pero imagínense entonces que de esos 5 pacientes tengo 2 que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, no los pude dar de alta, me fui y quedaron por ahí sin terminar su tratamiento. Por eso la norma es 0, porque debería todo paciente que ingrese ser dado de alta en ¿cuántas consultas? 4 consultas. 6,89% de los pacientes no fueron dados de alta durante el periodo evaluado. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de que ese paciente no se ha dado de alta? Y yéndonos a los servicios públicos o a
es que yo tengo que ir hasta Santa Juana y el pasaje está muy caro y no tengo cómo llegar, entonces como me resolvieron mi emergencia, no voy porque ya no tenía dolor. O logísticas, porque hablando otra vez de los servicios privados, se supone que debería haber una secretaria o un odontólogo que se encargue de recordarle al paciente cuándo tiene que volver para continuar su tratamiento. Pero si yo no le recuerdo al paciente y el paciente no sabe cuándo tenía la sucesiva y se le olvidó, ese paciente no va a volver. Ahora vamos con el índice de conservación del diente permanente. Este nos permite conocer la tendencia de los tratamientos en ese servicio. Si son o si tenemos una tendencia conservadora o mutiladora. Mutiladora, me encanta decir una mutilación. Para obtenerlo vamos a dividir. Y en este es otra fórmula donde se equivoca muchísimo y por eso traté de dejárselo claro ahí. Es la cantidad de permanentes de dientes, no de pacientes, de permanentes obturados o restaurados entre la cantidad de permanentes obturados más extraídos. Permanentes extraídos, no cuentan las extracciones temporales. ¿Sí? Por 100 porque es un porcentaje. Y si volvemos al inicio donde hablábamos de los indicadores operacionales o de indicadores, recuerdan que les dije que los índices son un tipo de indicador. Vieron que aquí tenemos relaciones, tenemos porcentajes, tenemos tasas y tenemos índices. ¿Sí? Estamos calculando índice de conservación del permanente. Entonces, por ejemplo, para este servicio tenemos que hubo un total de 67 obturaciones o dientes obturados y 15 extracciones. Si multiplicamos, hacemos la fórmula y multiplicamos por 100, nos damos 81.7%. ¿Qué quiere decir eso? Ese 81.7%. ¿O cómo lo interpretaría? Exactamente. Que 81.7% de los dientes tratados fueron restaurados o conservados, no extraídos. Y la norma es acercarnos al 100%, o sea, la mayoría, o el total, perdón, de los dientes tratados deberían ser restaurados y no extraídos. Y cuando vayan a los servicios públicos se van a dar cuenta que la realidad es otra. Incluso hay servicios que no tienen ni siquiera una turbina, una resina, y lo que hacen es extracciones todo el día. Son 15 pacientes, 15 extracciones. Entonces podemos decir que es un servicio mutilador en ese caso. En este caso, un servicio con tendencia conservadora. Con tendencia, porque no alcanzaron la meta que es del 100%. Bueno, ya terminamos con los índices operacionales. ¿Tienen alguna duda ahí? Porque ahora vamos a la parte más fastidiosa. Pero ya casi estamos terminando. Yo pensé que íbamos a estar más. Vamos con lo que son índices epidemiológicos. ¿Y cuál es la importancia de los índices epidemiológicos? Yo les puedo pasar la diapositiva, no manden fotos en eso, mejor eso. ¿Cuál es el foto? Se me va a ver ahí bien bonita, que una foto que va a salir. La importancia de los índices epidemiológicos. Entendimos que son herramientas que describen la situación de salud de la población estudiada y son un tipo de indicadores. Que no exista la duda ni eso. Una cosa son indicadores que abarca todo y otra cosa son índices. Toda moto es un vehículo, pero no todo vehículo es una moto. ¿Sí? Y en este caso, la importancia de estos índices es que son los que vamos a utilizar para planificar nuestro programa educativo. Eso fue otra situación que se presentó durante la defensa de pasantías. Que a usted le decía, tiene que ir a la escuelita Estado Lara, que está allá en la parroquia, exacto. Entonces decía, bueno, nosotros fuimos a la escuelita del Estado Lara y aplicamos el programa educativo un pretest a los niños del primer grado. Ajá, ¿y cuál fue el pretest que utilizaron? Bueno, nosotros los pusimos a dibujar un diente a ver si sabían o si tenían buena higiene oral. Eso no es un índice, es un indicador. Para eso hay índices establecidos, como lo son. En este caso, para medir caries tenemos el CPOD y CEOD, que ya lo deben haber escuchado por ahí, ¿o no? ¿Nunca han usado ese índice? ¿Y saben qué significa CPOD y CEOD? Cariados, perfiles, obturados, la deben tener. Porque también teníamos CPOS y CEOS, que son para superficies dentales.
utilizados son CPOD y CEOD. Para medir enfermedad periodontal tenemos el índice de sangrado gingival simplificado, tenemos el índice periodontal comunitario, hay muchísimos más, pero los que se utilizan incluso en los servicios públicos, porque son normas CPOD, CEOD y el índice de higiene oral simplificado. Fíjense que para medir niveles de higiene bucal tenemos por lo menos el índice de Oleari. Yo sé que se lo conoce porque se aplica en periodoncia. Imagínense ustedes aplicar el índice de Oleari a 95 muchachitos. Se le van a pasar bien. ¿Qué es el CPOD? Como decía Isabel, cariados, perdidos, obturados dientes. Este mide o describe numéricamente el ataque de la caries en pasado y presente en la descripción permanente de un sujeto o un grupo de estudio. ¿Sí? Tenemos los siguientes códigos que se utilizan para registrar este índice en las planillas que utilizamos en práctica profesional. Ya les voy a mostrar las planillas. Pero quiero aclararles que son códigos, no son valores. O sea, no es que son 2 es un valor que luego voy a sumar. 2 me indica en la planilla que eso es un permanente obturado. 0 es un espacio vacío, un diente no erupcionado o incluso un diente que fue extraído por motivos distintos al caries. Como por ejemplo, ¿cuál sería? Alguna extracción que muchos ya han hecho por aquí, que no tiene nada que ver con caries. Ortodoncia, sí, de los premolares. Entonces, el código 1 es un permanente cariado, el código 2 permanente obturado, es un permanente extraído, permanente con extracción indicada o permanente sano. Y para calcular este índice utilizamos la fórmula que está acá abajo. Cariados, el número de cariados más número de obturados más número de extracciones o extraídos y número de extracciones indicadas. Les repito, es el número de dientes, no es el valor que se le asigna, perdón, no es el código que se le asigna allí. Si hay un solo permanente cariado, entonces ahí será 1. Y permanente, bueno, vamos a poner un ejemplo. Si hay un permanente obturado es 1, no es 2, porque 2 es el código para el llenado de la planilla, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones al momento de llenar este índice? Que cada diente debe cortarse una sola vez. Quiere decir que si hay un diente que tiene una restauración y tiene una caries, voy a tomar el estado más severo, que en este caso sería la caries, pero no lo voy a cortar como obturado y como cariado. No vamos a incluir terceros molares porque existe variabilidad en la erupción y la presencia. No sabemos si están incluidos, infectados, si se los extrajeron por ortodoncia, si se los extrajeron por caries, ¿sí? Y como en este examen solamente utilizamos la vista y un espejo, no podemos determinar muchísimas cosas. Examen visual y un espejo, porque no podemos sobreestimar la caries. Si utilizamos una radiografía, de repente a mí me va a parecer que esa manchita que tiene es una caries, pero el enfermero me va a decir, no, eso puede ser un problema de la radiografía para que sea una caries, el cuello que está velado o el efecto de quemado del cuello. Entonces se nos enreda la cosa. Simplemente un espejo y el examen visual. Y los sellantes de cosas de fisura no se cuantifican, no cuentan como una obturación porque son actividades preventivas. Lo mismo, no podemos saber si ese sellante se colocó porque tenía las cosas profundas o porque había unidas dos. ¿Sí? Ahora vamos con el CEOD que está escrito a propósito en minúsculas porque es una mnemotécnica para recordar que es el mismo índice pero aplicado a la dentición temporal. Tenemos códigos 6, 7, 8 y 9 que son códigos, no son valores. Y la fórmula en este caso es cariados más extracciones indicadas más obturados, porque los dientes extraídos o ausentes no cuentan. Por lo mismo, porque no podemos determinar si es por el recambio dental o si el niño perdió la pieza porque tenía una caries muy grande. Y un niño no le va a saber decir, a mí me hicieron esta extracción porque tenía caries. ¿Sí? Entre el número de personas estudiadas. Es lo mismo, cada diente cuenta una sola vez, no se cuentan los dientes ausentes y se realiza el examen de forma visual. Esta es la planilla que tenemos en la cátedra para el registro del CPOD y CEOD. Y aquí tenemos un ejemplo de
de Anita Gómez, que tiene 8 años, y como está en restricción mixta, tiene algunos temporales, ya tiene dientes permanentes en boca, aplicamos los dos índices. CPOD y CEOD. ¿Ah? Bueno, pero ese sí deciden aplicar este en su programa educativo, porque pueden aplicar cualquier otro. El general simplificado, que es mucho más sencillo que este. O hay que aplicar uno. Hay que aplicar un pretest, pero esto es un pretest real. No es que yo le puse a pegar papelitos PP alrededor de un diente y como uno se salió de la línea no sabe lo que es la calle. ¿Sí? Entonces, como recuerdan que hay códigos, que no son valores, también tenemos un código, vamos a decirlo en color, para el llenado de las casillas. En este caso, las casillas que están en amarillo son dientes sanos. ¿Sí? Fíjense que hay unos que dicen 9 y otros que dicen 5, porque 5 corresponde a un permanente y 9 a un temporal. Las casillas naranjas son dientes ausentes. En este caso son los segundos molares que no los tienen por la edad, y los caninos que no están, pero que no cuentan en el CEOD porque no se cuentan los dientes de falta, ¿sí? Pero sí cuentan para el CEOD, que son los permanentes. Entonces 0 porque le falta el diente a la niña, pero no por extracción por caries. Y las casillas verdes es donde sí están anotados los cariados, los caídos y los indicados para extracción. ¿Por qué los extraídos se anotan? Porque recuerden que a esta niña le aplicaron más índices de permanentes y de temporales. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula que ya les mostré del índice CEOD, diríamos que de acuerdo a los valores obtenidos, sería 2 más 1 más 1, entre 1, porque fue una sola persona. Esto lo pudiesen aplicar, por ejemplo, a primer grado. Y primer grado son 30, no sé si, niños y niñas. Entonces tendríamos 15 cariados, 20 indicados para extracción en total de la población y 50 obturados, y lo vamos a dividir entre esos 30 necesitos. ¿Sí? En este caso, para Ana Gómez, con un valor de 4. Y si nos vamos a la tabla de severidad del ataque de la calle según la OMS, pudiésemos ubicar a Ana en exactamente, de acuerdo al valor que consigan, lo ubican con esa tabla y pudiésemos decir que entonces tiene una acción moderada de caries en boca de esta niña. ¿Sí? Aquí tenemos una planilla donde lo puedo presentar. Por ejemplo, que les decía, aquí está cariado de primer grado, obturados, extraídos, porque el primer grado es un niño, en su mayoría que tienen transmisión permanente. Ya tienen 12 niños. ¿Sí? No, 6. Perdón, los de sexto grado. Entonces tendríamos los valores y lo vamos a dividir entre la cantidad de niños que estudiamos en ese momento. Y por último, ya vamos a terminar la clase, tenemos el índice de higiene oral simplificado. Este es el más fácil de aplicar de todos. ¿Por qué? Porque solamente vamos a estudiar 6 superficies dentales y vamos a medir la presencia o la extensión de cálculo dental y materia alta. ¿Cuáles son esas superficies dentales? Vestibular del 16, del 11, del 26, del 31 para la extensión permanente, y lo que cargan a la para la extensión temporal. Y las superficies linguales que vamos a analizar, 36 y 46. Únicamente vamos a utilizar un explorador en espejo o una sonda de la OMS. No se van a utilizar agentes reveladores, o sea, no tiene que cortar el detector de placas a los niños, por eso es más sencillo. Acá sí tenemos valores. Estos números sí son un valor, son un código. ¿Cuáles son los valores para material? 0 es el diente que está ahí. 1 que cubre 1/3 de la cara dentaria, la material. 2 cubriendo más de 1/3 pero menos de 2. Y 3 que cubre más de 2/3 de la cara de ese diente estudiado. ¿Sí? Igual para el cálculo dental. Son los mismos valores. El índice de higiene oral simplificado lo vamos a obtener
Primero tenemos los valores para placa dental y para cálculo. Sumamos esos valores y los dividimos entre la cantidad de piezas estudiadas, que son 6. ¿Sí? Luego de que tenemos el promedio para placa dental y para cálculo dental, esos dos promedios los vamos a sumar y ahí es donde vamos a obtener el índice de general simplificado, que de acuerdo a la tabla de estimación podemos decir que una buena higiene oral es entre 0 y 1.2, higiene oral regular entre 1.3 y 3 y pobre más de 3. ¿Sí? Pues este es el que puede aplicar el programa educativo. Es mucho más sencillo, que no sea de superficie, solamente usar un explorador. ¿Y un explorador por qué? Porque con eso puede pasarlo por la superficie dental y determinar si hay placa dental. ¿Sí? Esta sería la tabla que podemos utilizar para registrar el pre-test y el post-test del índice de higiene oral simplificado. Y ya, se acabó la clase. ¿Tienen algo